Bien, buenas tardes. En sesiones anteriores llevamos a cabo una especie de introducción a Ser y Tiempo. En dos sesiones tratamos de ver algunos elementos importantes en torno a la estructura de Ser y Tiempo y algunas, digamos, recomendaciones precisamente para su guía de lectura. Señalamos la radicalidad que estaba presente en ese texto y de manera principal vimos cómo Heidegger eh, plantea la idea de el modo de ser de un ente que tiene características, digamos, especiales, ¿no? O sea, la crítica central que descubrimos en esas sesiones yace en el hecho de que gran parte de la metafísica occidental asociaba o pensaba la idea de ser a partir de la presencia. Y la presencia se constituyó entonces como la forma hegemónica de la ontología, a partir de la cual entonces se trataba de entender toda posibilidad de ente. Es decir, todo ente eh, estaba asociado, ligado a la idea de ser como presencia. El punto radical en este texto, en Ser y Tiempo, yace por un lado en cuestionar ese modo hegemónico de la presencia y tratar de pensar fenomenológicamente a partir del acaecer, del estar siendo, es decir, a partir del acontecer de los entes, su respectivo modo de ser. Y en eso entonces Heidegger descubre la existencia como modo de ser de un ente que se diferencia de la presencia y de las determinaciones categoriales que le dio la tradición filosófica occidental. Por eso a partir de ahí entonces Heidegger va a hablar de existenciarios, ¿no? Para pensar la tematización del ser de este ente en tanto Dasein, y el ámbito de lo categorial o las categorías estarían pensadas en la dimensión ontológica de aquel ente que no es Dasein, ¿no? Ese es un sentido principal del planteamiento en Ser y Tiempo, y el otro es precisamente la tematización del horizonte para comprender ser, es decir, el tiempo como horizonte para tal comprensión. Y en ese sentido es donde indicábamos que la segunda eh, sección de esta primera parte es pensada de esa forma, ¿no? Es decir, lo que sabemos que se publicó en 1927 comprende solamente la primera y la segunda secciones de la primera parte. Quedó pendiente la tercera sección, Tiempo y Ser, y la segunda parte de Ser y Tiempo, que era una dimensión histórica en torno a esta destrucción de la ontología que Heidegger estaba planteando a partir de tres autores principales, Kant, Descartes y Aristóteles. Eso, como sabemos, se va a quedar distribuido a lo largo de las lecciones. Ahora que contamos ya con este gran número de lecciones, tenemos todas estas aproximaciones por parte de Heidegger. Sin embargo, hay una serie de problemas en esta primera parte y en esta repetición, digamos, que lleva a cabo en la segunda sección, es decir, esta dimensión temporal de la ontología, ¿no? Tal como lo realiza inicialmente, que lo lleva entonces a replantear ciertos aspectos o ciertas formas de abordaje del tiempo.
Y esto de alguna manera va a ser cuestionado a lo largo de los años por el propio Heidegger hasta 1932. Digamos, de 1927 o 1926, cuando se redacta Ser y Tiempo, hasta 1932 se mantiene en vilo la idea de publicar esa tercera sección de la primera parte y la segunda parte, es decir, Ser y Tiempo 2. Como sabemos, el paso al pensar ontohistórico conlleva también la anulación de esa posibilidad. Bien, hay algunas cuestiones que vale la pena retomar en esta introducción a Ser y Tiempo y que no han sido tocados en las dos sesiones previas. Una de ellas ya la abordamos, que es precisamente la idea de existencia y su diferencia con la presencia como modos de ser, y en donde la existencia sería el modo propio de ser de este ente, del Dasein. Eso es importante porque va a marcar una serie de diferencias a lo largo del texto. Y en la lectura se encuentran siempre presentes los peligros de tratar de interpretar al Dasein a partir de elementos que no le corresponden, es decir, de elementos determinados por el ámbito de la presencia, por el ámbito del mero estar ahí o por otros modos de ser. Y esto es lo que va a tratar de mantener Heidegger a lo largo de Ser y Tiempo de forma cuidadosa, es decir, esta defensa del ámbito de lo existenciario, ¿no? Precisamente pensando el ser de este ente, y que conlleva entonces el planteamiento de ciertas diferencias respecto de lo que no es Dasein. Uno de esos elementos de los que se sirve Heidegger para plantear esa diferencia es algo que de alguna manera ha sido retomado en gran parte de la bibliografía secundaria y que tuvo su impacto en algunas interpretaciones filosóficas del siglo XX, no solo en el existencialismo, sino otras propuestas. Y me refiero a lo que Heidegger llama el ámbito de la propiedad y la impropiedad, que no es lo central, de acuerdo con la propia estructura del libro y de acuerdo con las lecciones con las que contamos. Digamos, es un aspecto que ha sido destacado por algunos alumnos, por algunos autores o por otros filósofos en ese momento, y que de alguna manera han dado impulso a una serie de trabajos e intentos de desarrollo, pero que Heidegger lo tematiza en cierto momento, y que bueno, tiene sus riesgos, digamos, esa interpretación de lo propio y lo impropio. El término que utiliza es Eigentlichkeit para hablar de propiedad. Eigentlichkeit y Uneigentlichkeit, ¿no? Eigentlichkeit y Uneigentlichkeit. Y claro, estamos hablando aquí del ámbito, por ejemplo, tenemos la palabra Eigentum, en términos de propiedad, ¿no? Propiedad en el sentido de posesión, ¿no? Un poco recordando lo que señalábamos de la usía aristotélica en términos de propiedad. Es decir, este es el ámbito de la propiedad, no en el sentido de característica, sino en el sentido de lo que poseo, lo que me corresponde, lo que me es propio, ¿no? Y aquello derivado del ámbito propio, lo caído, digamos, de la propiedad es la impropiedad, ¿no? La impropiedad, propiedad e impropiedad.
Esto no es secundario porque algunos traductores pensaron esto como autenticidad e inautenticidad. Yo creo que es un problema esa traducción porque nos separa precisamente de aquello que Heidegger quiere enfatizar, ¿no? Que es precisamente eso que me es propio, eso que poseo, eso que me corresponde de alguna manera. Y esto lo tematiza ya en el parágrafo 9, señala estas posibilidades. Voy a leer una parte del parágrafo 9. Dice, y por otra parte, cada vez el Dasein es mío en esta o aquella manera de ser. Ya siempre se ha decidido de alguna manera en qué forma el Dasein es cada vez mío. El ente al que en su ser le va este mismo se comporta en relación a su ser como en relación a su posibilidad más propia. El Dasein es cada vez su posibilidad y no la tiene tan solo a la manera de una propiedad que estuviera ahí. Y porque el Dasein es cada vez esencialmente su posibilidad, este ente puede en su ser escogerse, ganarse a sí mismo, puede perderse, es decir, no ganarse jamás, o solo ganarse aparentemente. Haberse perdido y no haberse ganado todavía, él lo puede solo en la medida en que por su esencia puede ser propio, es decir, en la medida en que es suyo. Ambos modos de ser, propiedad e impropiedad, estas expresiones han sido adoptadas terminológicamente en su estricto sentido literal, se fundan en que el Dasein, en cuanto tal, está determinado por el ser cada vez mío. Pero la impropiedad del Dasein no significa, por así decirlo, un ser menos o un grado de ser inferior. Por el contrario, la impropiedad puede determinar al Dasein en lo que tiene de más concreto en sus actividades, motivaciones, intereses y goces. Señalábamos en la ocasión anterior que la estructura unitaria de este ente es ser en el mundo o estar en el mundo. Y eso implicaba entonces que, en tanto ser en el mundo, mundo no es algo ajeno, no es algo que estuviese separado de mí y que hubiese, como parte de la tradición interpretó, un yo o un sujeto que de repente entrara en contacto con esa otredad, con esa alteridad y pudiese darse cierta estructura o cierto comportamiento o cierta vivencia, ¿no? Esto es un punto que Heidegger va a enfatizar y, por supuesto, inspirado en el modo de ver husserliano a partir de la vivencia intencional, en donde lo que tenemos es primero esa vivencia y no los polos de esa vivencia, es decir, no el lado objetual o el lado subjetivo, sino la vivencia como tal, ¿no? Esto Heidegger lo interpreta, decíamos, en términos de comportamiento. Y la relación de la vida en el mundo se da precisamente en términos de comportamiento. Tomo café, escribo, leo algo, coloco esto aquí, veo esto, recuerdo tal cosa, deseo tal cosa, etc., ¿no? Siempre estamos en comportamientos respecto de entes que no tienen el modo de ser del Dasein y entes que tienen el modo de ser del Dasein, porque de entrada estamos ya unos con otros necesariamente, ¿no? La posibilidad misma de la soledad se entiende a partir del hecho de que somos unos con otros. Esto Heidegger lo va a tematizar quizás no de la forma ampliada en la que uno esperaría, la posibilidad de entender al Dasein como Mit-Dasein y al Sein como Mit-Sein, el ser con y el estar unos con otros como punto determinante o punto de partida, ¿no?, en esta descripción fenomenológica. El hecho de estar ya unos con otros y el hecho de estar en el mundo. Pero decíamos que ese estar en el mundo no es una cuestión separada, ajena, sino constituyente
del modo de ser de este ente. Y por eso expresa eso en el término de existencia, en el sentido de un estar fuera de sí. Es decir, estar volcado hacia lo otro, porque a partir de eso otro es que nos entendemos. Esto indica entonces, o señalaría cierto problema para tratar de entender qué es lo que me corresponde, qué es lo que me es propio en este sentido, ¿no? Una interpretación en la tradición, la interpretación moderna, indicaría que la subjetividad sería lo propio, ¿no? Precisamente en este distanciamiento del mundo. Heidegger lo que va a colocar aquí no es esta separación entre mundo y vida, vida y mundo, sino siempre va a mantener esta unidad, precisamente en tanto ser en el mundo, pero lo que sí digamos, se diferencia es en dónde recae la interpretación, en dónde recae el peso de eso que me es más propio. Si en una interpretación que considere lo que me es más propio en tanto este ente que soy, o en una interpretación que, digamos, se vuelva un reflejo de esa alteridad que no tiene el modo de ser mío, ¿no? Es decir, cuando se lleva a cabo entonces una interpretación desde el ámbito de la presencia. Es decir, si me interpreto como algo que simplemente está ahí, ¿no? Este estar en medio de entes no significa tener el mismo modo de ser que los otros entes, ¿no? Sino este estar en medio tiene una característica peculiar derivada del modo de ser de la existencia. Es de carácter existenciario en ese sentido. Y por lo tanto, esta interpretación de la propiedad y la impropiedad tendría que verse a partir de esa totalidad, ¿no? No, la propiedad no corresponde al ámbito de la vida y la impropiedad al ámbito del mundo, sino en todos los casos se da esta correlación entre vida y mundo, que se expresa en ser en el mundo, pero el peso puede recaer en uno o en otro. Esto lo señala con mayor claridad en el parágrafo 31, cuando indica: el proyecto concierne siempre a la plena aperturidad del estar en el mundo, en cuanto poder ser. También el comprender mismo tiene posibilidades que quedan bosquejadas por el ámbito de todo lo que puede ser esencialmente abierto en él. El comprender puede establecerse primariamente en la aperturidad del mundo, es decir, el Dasein puede llegar a comprenderse inmediata y regularmente a partir de su mundo. O bien, por el contrario, el comprender se lanza primariamente en el pormor de, es decir, el Dasein existe como sí mismo. El comprender o bien es propio, un comprender que surge del propio sí mismo en cuanto tal, o bien es impropio. El in del término impropio no implica una ruptura del Dasein respecto de sí mismo, de tal manera que el Dasein solo comprenda el mundo. El mundo pertenece a la mismidad del Dasein en cuanto estar en el mundo. Fin de la cita. Y eso me parece que aclara de forma pertinente esta diferencia entre propiedad e impropiedad, ¿no? Es decir, el ámbito de la impropiedad hay que tomarlo, como lo señala Heidegger, al pie de la letra el término, ¿no? Es decir, que parto de una interpretación de mi estar siendo, de mi modo de ser, no a partir del modo de ser que me corresponde, es decir, no a partir de la existencia, sino a partir de la presencia o a partir de otro modo de ser, que de alguna manera retomo y me interpreto a partir de ello, ¿no? Esta es, digamos, una de las críticas que hará tanto al carácter histórico de las interpretaciones, en términos de la propia historia de la filosofía,
como a la interpretación prefilosófica de la vida común, de la vida normal, de esa normalidad y familiaridad en la que nos relacionamos con los entes y con los otros en el ámbito social, ¿no? Es decir, ese sería el ámbito de la impropiedad en términos de no tematizar aquello que nos caracteriza como modo de ser, aquello que determina o caracteriza mi modo de ser, sino más bien me interpreto desde el otro o me dejo interpretar, ¿no? Eso sería el ámbito de las costumbres, el ámbito de la sies, el ámbito del se dice, del se hace, del se lee, etc., ¿no? Es algo que Heidegger va a ir tematizando a lo largo de Ser y Tiempo, como sabemos, de diferentes formas, y una de ellas es a partir del ámbito del común, digamos, en el que se vive la cotidianidad. La cotidianidad es vivida generalmente en el ámbito de la impropiedad. Hay que aclarar que cotidianidad e impropiedad no es lo mismo. Ya señalábamos en una ocasión anterior, la cotidianidad es el punto de partida para la tematización o para esta descripción fenomenológica en términos de un carácter, digamos, no específico, ¿no? En donde no hay un contenido central que esté en juego, sino se trata más bien del cómo se aprehenden o se llevan a cabo los diversos contenidos. Ese es el ámbito de la cotidianidad como punto de partida, y hacemos esta referencia a lo que Husserl le llama actitud natural. Pero esa cotidianidad puede ser vivida en términos propios o en términos impropios. Y el ámbito de la impropiedad sería interpretar la cotidianidad precisamente a partir de eso otro, a partir de lo que está ahí, y entonces considerar mi estar siendo, mi carácter óntico, como algo que simplemente está ahí, ¿no? Está la taza, está el libro, está la planta, está el pizarrón, estoy yo, está la silla, ¿no? Parecería que entonces compartimos el mismo modo de ser, que sería el de la presencia. Si se lleva a cabo esa interpretación de esa forma, diría, estaríamos precisamente en este ámbito de la impropiedad. Y esto se extiende en el ámbito de las habladurías, en el ámbito del hablar, en el ámbito del así es, así se interpreta el mundo, así se hacen las cosas, así se toman decisiones, etcétera, ¿no? Ese es el ámbito en el que se vive la cotidianidad en términos impropios, y que Heidegger lo interpreta como un estar caído desde el ámbito propio, ¿no? Y por eso habla también de la caída. En las primeras lecciones comenzó esa tematización también en términos de un Abfall y un Abfallen, de un estar caído desde el ámbito de lo propio, o como el ámbito de la ruina, el ámbito de una vida arruinada en términos de un, como voy a señalar aquí, de un estar caído y no aprender precisamente la existencia desde el modo de ser propio, ¿no? Si preguntáramos en qué consiste esa propiedad, ¿no? Ya señaló Heidegger que no se trata de un asunto que tiene que ser interpretado en términos de mejor o peor, ¿no? No es una cuestión mejor. De hecho, en la cita, la primera cita de esta sesión, ahí lo señala: la impropiedad del Dasein no significa, por así decirlo, un ser menos o un grado de ser inferior. Por el contrario, la impropiedad puede determinar al Dasein en lo que tiene de más concreto en sus actividades, motivaciones, intereses y goces, ¿no? Precisamente porque se trata de este ámbito de la dispersión, este ámbito del captar contenidos, este ámbito de la curiosidad, este ámbito del querer saber precisamente a partir de datos nuevos, el querer estar informado, etcétera, ¿no? Todo este ámbito que de alguna manera
indica también una colocación del interés en eso otro, ¿no? Un interés en la información, un interés en la visión, un interés en lo que acontece, etcétera, pero que entonces también pudiese ser interpretado, y así lo hace Heidegger, como una cierta huida de sí. ¿En qué medida esa caída o esa tendencia al ámbito de la impropiedad lo que significa o lo que señala es precisamente una huida en términos de la posible aprehensión del modo de ser propio, de lo que me es propio en tanto existo, ¿no? Esto va a ser, decía yo hace un momento, interpretado en varios sentidos. Uno de ellos que captó esto y lo interpretó fue Herbert Marcuse, ¿no? Con toda la interpretación que hace en El hombre unidimensional, por ejemplo. Y en otras interpretaciones cercanas estaría el caso del propio Ortega y Gasset en términos de la rebelión de las masas. Es decir, es una interpretación que tiene que ver con el ámbito prefilosófico y el modo de vivir prefilosófico, en donde entonces pudiese ocurrir algo que llamara o que condujera precisamente a la necesidad de una interpretación propia, desde el ámbito propio, ¿no? Para ello entonces Heidegger lo que indica a lo largo de Ser y Tiempo es la necesidad o la importancia de entender el existir mismo, ¿no? Eso yo creo que es lo central en términos de esta propiedad. Si estamos hablando que se trata de lo propio, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con lo propio? Ya lo dijimos, se trata de la existencia, ¿no? El Dasein existe, ¿no? Cosa que no comparte con otros entes, es decir, el modo de ser de otros entes, su aparecer, se lleva a cabo de forma diferente, a pesar de la posible inmediatez, digamos, interpretativa en la que se puede caer, ¿no? En términos de decir que la presencia sería el modo originario o el punto de partida para toda interpretación ontológica, ¿no? Si ponemos estos ejemplos que hemos señalado, la taza, ahí está, y aquí estoy yo, y aquí está el marcador. Parecería entonces que se pudiese tomar esa homologación, ¿no?, de la presencia como punto de partida y a partir de ahí señalar una serie de diferencias en términos de vida, en términos de utilidad, en términos de valor, etcétera, que fue lo que hizo gran parte de la tradición y es en donde Heidegger ubica el planteamiento de ruptura, ¿no? Es decir, la ruptura ontológica que está planteando se halla precisamente en esa supuesta homologación, en ese supuesto pensamiento del ser que caracterizaría a todo ente, ¿no? Hay entonces diferencias y ese planteamiento de la diferencia es central para entender los modos de aparecer, es decir, el modo de aparecer del Dasein en su diferencia con los modos de aparecer de un útil o de algo que simplemente está ahí. Y por eso entonces se enfatiza esta cuestión de la existencia. Señalábamos la ocasión anterior que se trata de fundamentalmente dos modos de apertura, ¿no? En donde estaría el ámbito de la comprensión de posibilidades y el ámbito del, digamos, de la facticidad afectiva, ¿no? Entonces, que se expresa en temples, ¿no? Temples, perdón. Entonces, se trataría de una comprensión afectiva, ¿no? Por simplificar, digamos.
en donde lo que se expresa en el fondo es que somos posibilidades templadas, somos posibilidad en temples, posibilidad expresada en temples. Esa es la existencia en tanto esos modos de apertura que en ese acontecer, en ese llevarse a cabo, ¿no?, posibilitan este estar en medio de entes, posibilita la presencia, como habíamos señalado, en donde la presencia es solamente ese mantener abierto aquello que ya ha sido abierto de alguna manera. Estas dos cuestiones van a ser fundamentales para entender lo que nos es propio, lo que me es propio, precisamente. La existencia como mi propio modo de ser. Y para eso entonces Heidegger plantea diversos, digamos, elementos a lo largo de Ser y Tiempo, que no se trata de una cuestión doctrinal, ¿no? Eso ha sido uno de los problemas en la lectura de Ser y Tiempo, que muchas de las cuestiones que están tematizadas ahí no se entienden respecto de la totalidad del ejercicio, respecto de la totalidad del análisis, y quedan entonces planteadas de forma doctrinal. El ámbito de la propiedad y la impropiedad fue uno de ellos, ¿no?, en donde se interpretó como una cuestión fundamental o central, cosa que no ocurre para Heidegger. Es decir, es un elemento interpretativo que utiliza a lo largo de ese tiempo, pero que no es una cuestión central. Lo central, como ya vimos, es pensar esta diferencia de la existencia respecto de la presencia y los elementos que constituyen estos modos de apertura de la existencia, y a la vez su diferencia con otros modos de ser para entender esta estructura de ser en el mundo. Sin embargo, como sabemos, el éxito inmediato, digamos, de Ser y Tiempo se lleva a cabo a partir de una lectura existencialista, ¿no?, guiada principalmente por Jean-Paul Sartre en Francia, y que entonces después de la Segunda Guerra Mundial va a tener un impacto precisamente a partir de ciertos conceptos fundamentales leídos a partir de la propia situación histórica y que van a tener un eco importante en algunas décadas de interpretación. El caso de la propiedad y la impropiedad va a ser una de ellas, o en estas cuestionables traducciones como autenticidad e inautenticidad. Ese va a ser uno de esos conceptos. El otro va a ser la angustia y el otro va a ser la muerte, ¿no? Son temas que efectivamente Heidegger trabaja, tematiza, piensa, pero que no deben ser tomados de forma aislada ni de forma doctrinal, ¿no? La angustia es tematizado, es pensado como un temple fundamental, ¿no? Y esto, por supuesto, que entra en esta interpretación del ámbito de la facticidad, y la muerte va a ser pensado como la posibilidad más propia del Dasein, ¿no? Es decir, precisamente en el ámbito también entra el ámbito de las posibilidades. Pero incluso ya en la tematización de la muerte encontramos una serie de problemas desde la traducción misma, ¿no? El Sein zum Tode, del que habla Heidegger, ha sido traducido al español en muchas ocasiones como ser para la muerte, ¿no? Y eso plantea algunas interpretaciones superficiales, lo mismo que ya señalábamos como en el caso de Dasein, ¿no?, al traducirlo como ser ahí, ¿no?, o como estar ahí, que precisamente pudiese confundirse con el modo de ser de la presencia, y es exactamente lo que Heidegger no quiere indicar, ¿no? Lo mismo que sería en una interpretación de ser para la muerte en términos de la finalidad, la muerte como mero fin de la vida, mero fin del hombre, que parecería más bien una trivialidad. Heidegger está pensando nuevamente ese zu, ¿no?, sein zum Tode, en términos de un de cara a, ¿no?, un sentido de versus. El ser de cara a la muerte, como vamos a ver ahora, en términos de posibilidad. Precisamente la muerte
como la posibilidad más propia del Dasein, ¿no? Bueno, de forma breve hago referencia entonces a esas dos cuestiones, la angustia y la muerte, que tienen que ver con estos modos de apertura, pero repito, interpretados en esta totalidad. La angustia es tematizada, como ya señalábamos, como un temple fundamental. Heidegger va a destacar el ámbito de lo afectivo como un modo de apertura, es decir, no solamente como una tematización de algo olvidado en gran parte de la tradición y que se contrapone o de alguna manera contrarresta el ámbito de la representación o el ámbito de la razón, sino que de entrada está cuestionando esa estructura, ¿no? Hay intentos previos de tomar en consideración el ámbito afectivo, no solo Pascal, sino el propio Dilthey o el propio Heinrich Rickert, ¿no? Como ya lo señalamos en otra ocasión. Dilthey va a plantear una ampliación de la conciencia, en términos de que la conciencia no es solo representativa y volitiva, sino sensitiva, ¿no? Se trataría de esa totalidad de la conciencia, cuestionando la interpretación regia de la modernidad en términos del carácter representacional de la conciencia y en donde se hallaba fundamentalmente el ámbito del conocimiento. Mientras que Heinrich Rickert, el maestro neokantiano de Heidegger, va a enfatizar que precisamente el ámbito del conocimiento no se lleva a cabo tampoco en el ámbito de la representación, porque sería solamente un encuentro entre objetos, sino que a la subjetividad le corresponde el aprobar o desaprobar aquello dado por la representación. Y ese aprobar o desaprobar es una toma de postura de carácter afectivo, en donde estaría la posibilidad de la verdad y por lo tanto el ámbito del conocimiento. Y por eso enfatiza Rickert que el conocimiento se halla más bien en el ámbito de la afectividad y no en el ámbito de la representación. Estos, intentos previos ya enfatizan la importancia de la afectividad. Por supuesto, en el ámbito de la fenomenología estaría el propio planteamiento de Husserl y de Max Scheler en términos de un acceso a los valores, ¿no?, mediante el ámbito afectivo. Sin embargo, para Heidegger tiene una determinación ontológica, es decir, la afectividad no es un asunto alterno, secundario, al margen, sino determinante en la estructura de la existencia, ¿no? La facticidad afectiva se expresa precisamente en temples, y eso significa que nuestro estar en el mundo siempre es templado, ¿no?, tal como lo comienza a analizar en el parágrafo 29 de Ser y Tiempo. Así como estamos en el mundo y hay una comprensión, ¿no?, en el ámbito de la comprensión de posibilidades, en donde nos adelantamos a nosotros mismos en esas posibilidades, y eso, como señalábamos, es el ámbito del conocimiento de carácter preteorético, que nos da la posibilidad de entender a los entes y relacionarnos de ellos de una u otra manera, ¿no? Al caminar en el piso, al sentarme en la silla, al escribir en el pizarrón, al leer el libro, etcétera, siempre se está llevando a cabo esta comprensión de posibilidades. Pero esta comprensión de posibilidades no es neutral. No hay una neutralidad en nuestra relación con los entes, sino siempre una determinación afectiva. Hay un carácter afectivo que siempre está en juego, y así como la comprensión corresponde al ámbito preteorético, no es una cuestión tematizada, así también el ámbito de la afectividad, ¿no? Si ponemos el ejemplo, al sentarme en la silla, hay un ámbito de confianza o de seguridad que la silla no va a caer, o lo mismo al caminar en el piso. Siempre estos temples, entonces, van de alguna manera a marcar el modo de apertura de esos modos de ser con los que nos relacionamos. No se trata entonces de una cuestión de sentimiento, porque no hay un sujeto, ¿no? Aquí hay que recordar que se rompe esa estructura de la subjetividad, y por eso está planteando esta idea de Dasein en términos de un ente abierto, ¿no? Y en esa apertura se lleva a cabo esta relación
con los otros modos de ser que posibilitan entonces esta estructura de estar en el mundo o ser en el mundo. Ahora, estos temples, como en el caso de la silla, o en el caso del libro, o en el caso del marcador, son temples, digamos, que acompañan esta determinación óntica, ¿no? En el caso del marcador, igual la confianza o la seguridad de que va a escribir, que si no fuese el caso, ocurriría la sorpresa, ¿no? Ocurriría también, puede ser el enojo, ¿no? Que no funciona, etcétera, ¿no? Pero habría entonces temples en donde Heidegger señala un ámbito indeterminado, ¿no? En esos temples estaría, digamos, una dimensión determinada precisamente por su relación con el ente correspondiente. Pero ¿qué ocurre si no es el caso, ¿no? Y entonces tendríamos otra situación. En la ocasión anterior señalamos que el mundo de alguna manera era una correlación de entes, ¿no? Se daba una condición respectiva y precisamente en esa respectividad es que entendíamos un útil, ¿no? O sea, un útil, como lo señala en Ser y Tiempo, remite necesariamente a otro útil, ¿no? Es decir, para entender el significado de este marcador, remite precisamente a otro ente, al pizarrón en este caso, y el pizarrón también a los libreros, etcétera, ¿no? Al acto académico en el que nos encontramos, ¿no? Esto, como lo sabemos, ya también lo indicó en el parágrafo 18, a partir de la posibilidad de que se rompa esta cadena respectiva y entonces, mediante la falta, mediante la descompostura, mediante el obstáculo, nos damos cuenta precisamente de esa respectividad, ¿no? La respectividad o la condición respectiva, decíamos, es el qué del ente que es leído por nosotros en tanto Dasein como significatividad. Me significa. Pero esto lo tenemos en el ámbito de un ente, es decir, la condición respectiva que determina a un ente. Cuando Heidegger más adelante en Ser y Tiempo se pregunta por el mundo en su totalidad, hasta qué punto se puede interpretar de esta manera, es decir, a partir del rompimiento de un ente, a partir del el rompimiento de la condición respectiva en torno a un ente, que sería lo que ocurre en el mundo circundante, en el Umwelt. Pero ¿qué pasa en el Welt en su totalidad? Y eso es lo que Heidegger piensa entonces con la posibilidad de un temple que no sea determinado como estos casos, o que no refiera a algo determinado, como es en este caso la sorpresa, el enojo, la alegría, etcétera, ¿no? Cuando ocurre algo que acompaña al descubrimiento de estos entes. Y ahí aparece entonces la posibilidad de la angustia, ¿no? Como un temple fundamental. A lo largo de sus obras va a plantear diversos temples fundamentales. En Ser y Tiempo estaría el caso de la angustia. En el volumen 29-30, como sabemos, está la posibilidad de una interpretación de un temple que enfatice el carácter del tiempo, como sería Langeweile, el aburrimiento. En las lecciones sobre Hölderlin va a hablar sobre el amor, la posibilidad del amor también entendido como temple, ¿no? ¿En qué medida entonces estos temples que él llama fundamentales se diferencian de esos temples no fundamentales precisamente porque remiten a un ente, ¿no? Como sería el miedo, la sorpresa, el enojo, etcétera, todos estos que vivimos en el ámbito cotidiano. Mientras que lo que él señala como angustia, y lo toma también nuevamente en su término o en su sentido etimológico, en el sentido de angustus, de cerrarse, ¿no? Se cierran las posibilidades de alguna manera en la angustia,
Y es precisamente porque se trata de alguna manera del rompimiento, pero no de la condición respectiva en torno a un ente, sino la condición respectiva en su totalidad, ¿no? Eso es a lo que Heidegger o lo que quiere pensar con angustia en ese sentido, y como sabemos lo trabaja en el parágrafo 40 con mayor detalle. Leo una parte de lo que ahí indica. Nada de lo que está a la mano o de lo que está ahí dentro del mundo funciona como aquello ante lo que la angustia es angustia. La totalidad respeccional, intramundanamente descubierta, de lo a la mano y de lo que está ahí, carece como tal de toda importancia. Toda entera se viene abajo. El mundo adquiere el carácter de una total insignificancia. En la angustia no comparece nada determinado que como amenazante pudiera tener una condición respectiva. Más adelante dice, en el antequé de la angustia se revela el no es nada, no está en ninguna parte. La rebeldía del intramundano nada y en ninguna parte viene a significar fenoménicamente que el antequé de la angustia es el mundo en cuanto tal. La completa falta de significatividad que se mantiene en el nada y en ninguna parte no significa una ausencia de mundo, sino que por el contrario quiere decir que el ente intramundano es en sí mismo tan enteramente insignificante que en virtud de esa falta de significatividad de lo intramundano solo sigue imponiéndose todavía el mundo en su mundanidad. Con eso entonces Heidegger quiere enfatizar lo que señaló en el parágrafo 18 respecto del mundo circundante, es decir, cómo sabemos que el mundo es esa cadena respectiva, es esa condición respectiva interpretada como significatividad. Lo señala, bueno, a partir de estos fenómenos disruptivos, a partir de la falta, la intromisión, el obstáculo, la descompostura, ¿no? Es decir, esto que rompe esa condición respectiva y que nos lleva entonces a entender eso como tal. Es decir, ya los ejemplos clásicos que tenemos, si se nos olvida la llave de la casa, ¿no? Alcanzamos a ver cómo está esta concatenación. Es decir, si no puedo abrir la casa, entonces no puedo tomar el libro que necesito para dar mi clase, etcétera, ¿no? Hay toda una cadena que se descubre, pero a nivel de mundo circundante. Aquí Heidegger estaría pensando la posibilidad de una posible tematización, no en términos conceptuales y no por las vías entitativas, sino por una vía afectiva de carácter fundamental. Y ese carácter fundamental, como él mismo lo acaba de señalar, remite a la mundanidad misma del mundo, al carácter de mundo en su totalidad. Es decir, el rompimiento de toda la cadena significativa y que nos hace pensar o decir que en la angustia no hay nada, ¿no? O hay nada, ¿no? Precisamente como, digamos, ocurriría en algún temple que remite a un objeto. Aquí no habría ese objeto porque se trata del mundo en su totalidad, ¿no? Entonces Heidegger lo piensa aquí como nada. Siempre que tematizo esto, recuerdo el propio término que se utiliza en inglés para nada, ¿no? Como nothing, ¿no? Lo ponemos acá. No cosa. Eso sería el ámbito de nada, ¿no? Se está refiriendo entonces a la no cosa, lo que se descubre en la angustia, en un temple fundamental como la angustia, repito, no de carácter doctrinal, no como una receta, no como la única vía, sino como un temple que deja ver la posibilidad de tematización de la mundanidad del mundo en términos no conceptuales o no entitativos. Es decir, la manera en la que se deja ver esta totalidad, ¿no?
Y esto entonces Heidegger lo expresa a partir de un temple como la angustia, ¿no? Esto muestra, como más adelante lo indica, la cuestión de no estar en casa. O sea, en qué medida se trata de un carácter, un Heimlich, ¿no? En el sentido de sazón, como traduce Rivera, ¿no? Que remite a un no estar en casa, y que Heidegger lo piensa como un fenómeno originario, ¿no? El tranquilo y familiar estar en el mundo es un modo de la desazón del Dasein y no al revés. El no estar en casa debe ser concebido ontológico existencialmente como el fenómeno más originario, ¿no? Es decir, lo que se halla entonces a la base es la mundanidad del mundo, ¿no? Que se muestra en esta posible, digamos, total falta de respectividad que estaría ahí en juego, y que muestra precisamente la respectividad en su totalidad. Eso es lo que estaría a la base como fenómeno más originario, pero que en, digamos, la imposibilidad de enfrentarlo directamente, sino que solamente en ciertos momentos, y ahí jugaría un papel importante la filosofía, esos momentos en los que se descubre la mundanidad del mundo, o en los que se tematiza esta posibilidad de ser, ¿no? No del ente, ¿no? No de algo, es precisamente algo que pudiese, digamos, seguirse, pero no en una apertura total, ¿no? Finalmente, entonces, lo que tenemos es una especie de huida, como señalábamos al inicio, es decir, en qué medida esta remisión a los entes, o este aferrarse a los entes o aferrarse a algo, es una manera de huir ante el enfrentamiento de esto que está a la base, que es de alguna forma un no estar en casa, esta falta de fundamento, ¿no? Que, como ya había señalado Nietzsche, eh, es insoportable, ¿no? Y en qué medida entonces se construyen una serie de fundamentos, se plantean una serie de salidas, o se establecen algunos entes que pudiesen ser consoladores o tranquilizadores precisamente en la estancia en el mundo. Lo que hace la filosofía como una de estas posibilidades que señala Heidegger es la posibilidad de tematizar, de pensar el estar en el mundo en su carácter originario, ¿no? Y una de esas vías es pensar el ámbito de lo afectivo, y pensar como posibilidad también la angustia como uno de esos temples fundamentales que pueden mostrar realmente cómo es el ser en el mundo en su totalidad. Y el otro aspecto sería entonces el ámbito de la muerte, ¿no? Que decíamos se trata de ese Sein zum Tode, ¿no? En donde se trataría de un ser de cara a la muerte, ¿no? Y aquí pensando de manera especial la muerte como posibilidad, ¿no? Precisamente como la posibilidad más propia del Dasein. ¿Qué ocurre con esto? Que ante esto que estamos señalando, se presentan una serie de dificultades en la aprehensión de lo que le es propio al Dasein, ¿no? En qué medida este modo de ser, a lo que le corresponde todo esto, no es aprendido, y más bien se cae en una interpretación categorial que es tranquilizadora, como señalábamos, que es más, bueno, pues digamos menos radical en ese sentido. Y entre ellas estaría también la interpretación de la posibilidad misma, ¿no?
Es decir, que la posibilidad sea interpretada como aquello que se concreta o se realiza, ¿no? Y es interpretada en términos más bien de una realidad posible, ¿no? O sea, la posibilidad como algo que se concreta, como algo específico, que llega, digamos, a su fin o a su concreción en una realidad. Quizás algunos términos de la propia tradición lo señalan, ¿no? Como sería el caso de la potencia y el acto, en términos de la lectura que se hizo de Aristóteles. Aquí Heidegger está pensando la posibilidad como mera posibilidad. Y en ese sentido, la muerte sería el nombre para esa posibilidad más propia, es decir, para aquello que es la posibilidad en tanto tal, ¿no? La muerte como eso. Y no estaría refiriendo entonces a interpretaciones en donde la muerte es correlato de una dimensión ontológica ajena a la existencia. El propio Heidegger señala el caso de la vida, ¿no? Que quizás estaría pensando en análisis que va a ser más adelante en el volumen 2930 en torno a los animales, o la muerte pensada en términos del fin de algo o la conclusión de algo, ¿no? El acabamiento de algo cuyo modo de ser no es precisamente la existencia, ¿no? Y entonces aquí la muerte sería pensada en términos de la existencia y no en términos de la presencia o del ser a la mano de los útiles, ¿no? Como sería la conclusión o la terminación de una obra en tanto un útil o algo que estuviese simplemente ahí presente, o el caso de una obra de arte que no hemos señalado, pero también como otro modo de ser. Eh, aquí Heidegger estaría pensando en la muerte entonces como la posibilidad más propia que corresponde a la existencia. Y en ese sentido lo señala o lo trabaja en la segunda sección de esta primera parte, ¿no? De hecho, el primer capítulo trabaja precisamente en ese sentido de pensar la muerte como la posibilidad más propia y de esa manera también pensarla como una mera relación, la posibilidad de la muerte y nosotros en relación con esa posibilidad. Esa es indicación del de cara a, y no tanto interpretarlo en términos de ese para que pudiese entenderse en términos biológicos como correlato de la vida. Hay múltiples, digamos, interpretaciones que pudiesen hacerse en torno a la muerte. Algunos autores ya han hecho esa asimilación a lo que Heidegger piensa en la lectura que hace de Aristóteles, del libro cuarto de la metafísica, cuando Aristóteles introduce la idea de la protefilosofía, de la filosofía primera, al pensar lo que es en tanto que es, ¿no? El ente en tanto ente, y en su diferenciación con otras aprehensiones del ente que aparece. Entonces puede ser pensado un ente a partir de su movilidad, a partir de su carácter de vida, a partir de su carácter numérico, a partir de su estructura, a partir de su materia, etc. Y eso daría pie a las diversas interpretaciones en las ciencias particulares. Mientras que lo que está pensando Aristóteles ahí es lo que es en tanto es, ¿no? El carácter meramente de ser de ese ente que aparece, ¿no? Sin tomar en consideración esas respectividades o esas particularidades que tematizaría la ciencia. Me parece que también aquí Heidegger lo que intenta señalar es pensar la muerte en tanto muerte, y esto en términos existenciarios sería como posibilidad, ¿no? La posibilidad más propia del Dasein, y eso entonces no anula las otras interpretaciones, ¿no? Interpretación sociológica o en términos rituales o en términos religiosos
o en términos biológicos, etcétera, en términos literarios, etcétera, sino una interpretación que busca señalar aquí en términos ontológicos, ¿no? Y precisamente como el modo de ser de este ente es la existencia, entonces sería una interpretación existenciaria. La muerte, entonces, como la posibilidad más propia de la existencia, que es el ámbito de lo que abre la existencia de alguna manera, abre posibilidades. Pero esas posibilidades, decíamos, pueden confundirse al verse concretadas en alguna realización, ¿no? Mientras que la muerte se conserva como mera posibilidad. Y eso entonces indica algo que también estaría a la base del propio Dasein, entendido en su carácter propio, su carácter mortal, ¿no? Es decir, este carácter mortal no es una cuestión pesimista, no es una cuestión que esté ensalzando la muerte como fin de la vida ni nada por el estilo, sino que remite al carácter de posibilidad que somos en tanto comprendemos nuestro estar en el mundo, y esa comprensión, como ya señalamos, siempre es de carácter afectivo. Entonces, eh, un poco para ir cerrando, tanto el ámbito de la angustia como el ámbito de la muerte no son temas que a Heidegger se le hayan ocurrido de manera epocal por la situación del momento o a partir de haberse inspirado en otros textos, ¿no? La decadencia de Occidente o algo por el estilo, sino que lo está pensando a partir de la existencia misma como momentos importantes, fundamentales, como él llama, de los modos de apertura de la existencia y que yacen precisamente a la base, pero que, y eso significa el ámbito de lo que le es propio al Dasein, ¿no? Es decir, aprender la, su modo de ser propio, que es la existencia, y eso conlleva a eso que está a la base, el no estar en casa, que expresa la angustia, y el ser de carácter mortal como posibilidad más propia que se expresa en el ser de cara a la muerte. Ante ello, y al no querer enfrentar eso, lo que se da entonces es una huida y una caída entonces en el ámbito de la impropiedad, en donde entonces la multiplicidad de comportamientos, la multiplicidad de información, la multiplicidad de actividades, etcétera, lo que nos mantiene es en una huida ante esta situación, y también toda tematización respecto de la muerte como la posibilidad más propia. Repito, no en otros sentidos que pudiese plantearse. Bien, pues con esto tenemos mayores elementos para llevar a cabo una lectura de Ser y Tiempo. La idea de esta introducción es hacer una invitación a la lectura de Ser y Tiempo, que es uno de los libros fundamentales de la filosofía del siglo XX y del siglo XXI. Muchas gracias.